Esdras, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Yahvé, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Yahvé, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, del cual los dio por cuenta a Sesbásar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro y otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbásar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Como veremos domingo tras domingo, el libro de Esdras es de gran importancia para nosotros, quizá no tanto porque tenga instrucciones directas que pueda darnos. No es un libro de ley, no es un libro de principios cristianos, como podemos ver las cartas en el Nuevo Testamento, pero sí es de gran bendición y necesidad por el modelo y ejemplo que nos trae, por ese plan divino que se cumple, por esa obra de Dios que va haciendo. Y aun cuando no tenga todos esos mandatos, podremos ver en el libro de Esdras, así como también de Nehemías, toda la línea de obra de Dios en su sostenimiento del mundo, pero también del pueblo de Israel en particular y de nosotros, que somos herederos espirituales. Cuando nosotros tengamos que ver Esdras, lógicamente tendremos que ver otros libros que están en conexión con este. Si en algo podemos ver en particular en este libro, es como otros también de la época se relacionan de una manera muy cercana o muy íntima. Tal es así que incluso algunos pensaron que el libro de Esdras y de Nehemías era un solo libro. A veces en algunas de los cánones de los grupos de Biblia que se han hecho en el pueblo judío se ponían como un solo autor, un solo libro. Nosotros lo vamos a considerar como si fueran dos, pero vamos a poder ver la unión. Incluso hay gente que ha dicho también que eran un mismo autor. Nosotros vamos a considerar que ese autor pudiera ser Esdras, aun cuando también a lo largo del libro podamos ver que hay secciones que Esdras quizás no escribió y sí recopiló, como era él un cronista, un historiador que reunía diferentes información de diferentes lugares. No vamos a dar
gran importancia si son 2 libros o uno, no vamos a dar gran importancia si era Esdras, autor de los 2 libros, o parte o recopilador de todo ello. Pero sí, a lo largo de nuestro caminar en estos domingos, vamos a poder ver cómo, por ejemplo, Primera y Segunda de Crónicas termina dándonos pie a este libro, de tal manera que podemos ver históricamente la conexión, aun cuando pasan años, 70 años o alguno más entre ellos. Podremos ver algunos pasajes en Isaías que nos hacen ver o ir hacia este libro otra vez, Jeremías. Jeremías levantó una profecía que se va a repetir tanto aquí en este libro como se va a repetir también en los profetas de Ageo o de Zacarías. 70 años estaréis en el exilio. Así que cuando estos líderes judíos, como Daniel, ¿recordáis? En el libro de Daniel se sientan y meditan en las crónicas y en los libros y pueden descubrir que ya se han acercado a esos 70 años que había profetizado Jeremías. Podemos ver cómo se cumple en este libro en particular. Así que la relación entre los profetas, algunos de los profetas y de estos libros es muy importante que los tengamos en cuenta. A lo largo del libro, tanto de Esdras como en Nehemías, podemos ver cómo hay diferentes vueltas a Israel. Esto es muy importante, los retornos, porque nos van a ayudar a dividir los 2 libros. Por una parte, bajo Ciro, que es donde estamos ahora, hubo un retorno del pueblo que estaba en el exilio para Jerusalén. Más adelante, que pasaron como unos 90 años, va a venir entonces Nehemías y nos va a describir que hay una segunda vuelta con Artajerjes, otro rey también que tenía dominio sobre Israel. Esto es importante porque nos ayuda a establecer. En uno de ellos, como en este, se nos dice que la casa de Dios, el templo, se ha de edificar, o más adelante, cuando pasan los años, será el muro o los sacrificios lo que se debería de restaurar. Y esto nos da comprensión de cómo se están desarrollando las cosas de manera histórica. Sí, ya sé que algunos de vosotros no tenéis mucho interés en la historia. Y que cuando salen nombres y cifras o fechas, etcétera, casi cerráis la puerta de vuestra mente, me refiero. Pero no, la historia, nuestra historia, porque también somos parte de ella, es muy importante. Exilio. Ahí es donde deberíamos de empezar. El pueblo de Israel, Judá, en particular Jerusalén, es cabezón, es terco, es arrogante. Y se ha apartado de Dios, ha endurecido su corazón. Y Dios ha estado avisando a través de los profetas que vais a ir al exilio. Os voy a castigar y os voy a castigar duramente. Pero parece ser que, aparte de algún amago de recuperación por alguno de los profetas y de los reyes, la tendencia es ir hacia abajo, hasta que llega el momento en que Nabucodonosor envía a sus ejércitos y tras diferentes asedios toma al pueblo de Israel. Gran parte son muertos, unos cuantos quedan para trabajar la tierra y el resto, miles de ellos, son llevados al exilio. Porque lo que Nabucodonosor hacía, en Babilonia, era sacar a la gente de su tierra y llevarlas a otros lugares para repoblar otros sitios y así que no tuvieran raíces. Esto es lo que está haciendo Nabucodonosor. La situación es muy dura. Es verdad que vosotros encontráis, por ejemplo, a Daniel y sus amigos, y que Daniel y sus amigos, pues enseguida son provistos de posiciones por causa de su carácter y de su sensibilidad, de su espiritualidad. Pero ellos eran excepciones. Esther, recordar que fue obligada a casarse con un rey de aquella época. Mardoqueo, por también su posición, alcanzó bendiciones gracias a Esther, pero son excepciones. La situación del pueblo de Israel, del pueblo de Judá en el exilio, es terrible. Si leéis, por ejemplo,
en Segunda de Reyes 25, Sedequías, se nos dice que cuando llegó Nabucodonosor con su ejército, cogió a este rey, degolló a sus hijos delante de él, y lo último que le permitió ver es a sus hijos degollados, muertos, y después le sacó los ojos. Así que se lo llevó a la tierra. Las mujeres y las concubinas se convertían en esclavas, y en esclavas sexuales. Y el pueblo se ponía a trabajar de manera dura. La gran tristeza de este pueblo en el exilio no únicamente es la dureza del trabajo y las circunstancias tan terribles, sino la añoranza. Ay, lo que teníamos en el pueblo de Israel y que lo hemos perdido. ¿Recordáis aquella canción famosa de Abba, de Babilonia, Los ríos? Cuando añoraban lo que han perdido sentados en aquella tierra extraña. Es uno de los salmos, Salmo 137. Así que el pueblo de Israel se encontraba a gran distancia de su tierra, exiliados, han perdido todo, han perdido la gloria del Dios, han perdido la tierra prometida, y ahora, ¿qué les queda? Así que lo único que pueden mirar es el pasado con añoranza y tristeza mientras trabajan. Acordaros del pueblo de Israel en Egipto, que tenían que hacer ladrillos para los templos paganos y ellos mismos tenían que buscar la paja. O que llegaba el caprichoso faraón o rey y decidía matar a todos los niños, así, por gusto. Las circunstancias eran terribles. Pero nos dice que en este momento, cuando el pueblo de Israel está en aquel lugar tan terrible y añorando después de años lo que han perdido, alguien como Daniel, que empieza a investigar en crónicas y en los libros, dice, pero es que el exilio iba a durar 70 años. Así que o estamos ya cerca o ya se ha cumplido. Aquí viene entonces la historia. Resulta que los de Babilonia, que han dominado un gran imperio, han perdido. Han ido perdiendo influencia y poder. Y aquí hay una nación casi pequeña, subyugada a Babilonia, que son los medos persas, donde hay un rey también subyugado que se subleva y por tanto echa fuera el poder de Babilonia y vienen los medos y los persas. Este rey se llama Ciro. Las cosas han cambiado un poco porque parece que ha aliviado la situación. Los de Babilonia, el imperio dominio de Babilonia, lo que solían hacer es decir, hemos doblegado a todos los dioses, nuestro Dios es el más poderoso, y para humillación de los dioses y de otras religiones traían los ídolos. En el caso de Israel no podían llevar ídolos, llevaban objetos sagrados del templo y los ponían en su templo y decían, nosotros somos los más grandes, nuestro Dios es superior. Pero los persas tienen una actitud diferente. Los persas lo que dicen es, vamos a buscar el favor de estos dioses regionales o de zonas que nos bendigan. Vamos a colaborar con sus dioses. Entonces hay alguna especie de respeto hacia otros dioses y otras religiones. Así que Ciro, el rey que ahora ha tomado el dominio en su primer año, está quizá en su mesa dictando leyes y normas para gobernar este inmenso imperio que ahora tiene bajo su poder. Empieza a estudiar las crónicas, está buscando el favor de todos esos otros dioses que hay alrededor de todas las naciones que ha conquistado, y entonces descubre que en la provincia que ellos tienen de Judá, en la ciudad de Jerusalén, habría otra religión de un Dios que se llamaba Yahvé, el Dios de los cielos, Dios único, y dice, bueno, pues vamos a hacer que también esto ocurra, lo que estamos haciendo en otros lugares, también en Israel. Entonces hace un edicto, a través de palabra, iban los voceros por toda la tierra diciendo la voluntad de su rey dictador, y lo hace por escrito para que pueda ser leído y ponerlos en los templos y en los lugares públicos. Este cierto alivio, esta manera natural de ver la historia, que lo podéis ver en crónicas no bíblicas, es lo que nos está mostrando una doble lectura. Así que lo que nosotros hacemos ahora
es, en estos 4 primeros versículos que tenemos aquí en nuestro texto, mirar las cosas de manera diferente, de manera distinta. Porque, fijaros bien, nuestra primera lección para todos nosotros en esta mañana. La historia tiene una doble lectura. Aun cuando son los mismos acontecimientos, hay algo que se puede ver a la luz de la palabra de Dios. No se oponen, pero se complementan. Diferente interpretación de los mismos hechos. Escuchar las noticias. Así que vosotros podéis poner las noticias en la televisión, de la radio, los periódicos, de cómo está funcionando el mundo. Los imperios, las guerras, los conflictos. Interesante, Siria, que es la zona que ahora tanto escuchamos, que es de esta tierra donde está el imperio, cómo unas naciones levantan en poder y luego vuelven a caer, la riqueza, la comodidad de los países en la economía y cómo colapsa, las cosas cambian. Constantemente la historia se está moviendo, los acontecimientos que hay a nuestro alrededor. Así que tú escuchas las noticias y a veces las noticias te alegran de que algo parece que va bien. Y a veces las noticias te alarman porque parece que las cosas van mal. Incluso cuando tú escuchas noticias acerca de terremotos o de desastres naturales y dices, uy, estos son señales de que las cosas que han de acontecer. Todo te da una información que cuando nosotros lo leemos a la luz de las Escrituras, descubrimos que lo que hay detrás de todo esto. Siempre es muy bueno que a la misma vez que escuchas las noticias o lees tu periódico, puedas tener la palabra de Dios cerca de ti, o al menos en tu corazón. Porque fijaros lo que está ocurriendo. Ciro, este rey que ha conquistado y que se siente fuerte, se puede considerar un protegido de sus dioses o de los dioses en general de otras religiones. Me han permitido que gane y que conquiste. Aquí estoy en la cumbre del dominio político y militar. Soy soberano. Así que voy a tomar todo bajo mi control. Y empieza allí a dictar sus leyes y sus normas. Lo que nos está diciendo la Escritura aquí a nosotros es que la mano de Ciro está siendo guiada por otro. Él no lo sabe, por supuesto. Él está allí y está diciendo, me conviene que tenga el favor de este Dios Yahvé del antiguo Israel que fue conquistado. Y nosotros sabemos que las fechas se están cumpliendo y que las cosas se han de hacer tal como tiene el plan de Dios. Nunca dijo o nunca se nos dice que Ciro se hubiera convertido, se hubiera hecho judío, hubiera decidido hacer directamente los planes de Dios, pero Dios estaba haciendo sus planes. Dios nunca ha perdido el dominio de la historia. Ni lo hizo en el tiempo de Israel, cuando fueron sacados en el exilio, ni lo hizo 70 años después, cuando Ciro estaba firmando aquel decreto de retorno. Nuestro Dios tiene el dominio de las cosas. Y a veces nosotros solamente vemos el dibujo que se plasma en nuestro tapiz, pero en realidad es Dios quien está bordando por detrás todo este tapiz. Leer, por ejemplo, de esta manera el libro de Apocalipsis. Cuando vosotros cogéis Apocalipsis, podéis ver cómo Dios está detrás de todos esos acontecimientos, mayoría de ellos malos, contra la Iglesia y contra el pueblo de Dios. Pero Dios siempre marcando el ritmo en cada una de sus partes. Yo estoy en control, yo haré las cosas, fijaros bien lo que está ocurriendo porque soy yo el que dirige todo el plan. Soberanía y providencia. Vosotros no estáis en las manos de dictadores, no estáis en las manos de constituciones nacionales, no estáis en las manos de las Naciones Unidas, no estáis en las manos de un poder cruel islámico, no estáis en las manos de un capital económico, no estáis en las manos de la multitud de naciones o colaboración de naciones o de imperios bancarios o de negocios de ningún tipo. Estáis en las manos de un Dios soberano,
que Él tiene el control de todo. Cuando leas el periódico y veas lo que está aconteciendo, ya sea para la pequeñez de Eurovisión, o ya sea para el cambio de política en Europa, o ya sea por ese presidente raro de Estados Unidos, Dios provee, Dios obra. Por tanto, no tengas temor, no tengas ningún miedo. A su tiempo, el Señor hará lo que ha destinado a hacer, como ocurrió aquí. Porque lo que aprendemos en segundo lugar en este corto pasaje que tenemos aquí, en estos 4 versículos, es el cumplimiento de una profecía que se hizo 70 años antes. Cuando vosotros leéis, por ejemplo, en Jeremías, el gran profeta Jeremías, en su capítulo 25, por ejemplo, Jeremías está ha avisado a lo largo de años de todo lo que está aconteciendo, es un aviso del Señor y que si no hay un arrepentimiento sincero, que no lo va a haber, pues van a ocurrir las cosas que Dios dijo ya en su tiempo que iban a ocurrir. Pero entre todo aquel aviso, exhortación, reprensión, anuncio de castigo, fijaros lo que nos dice en el capítulo 25, versículo 11, por ejemplo. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Yahvé, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ciro, medo-persa, que toma el dominio de todo el imperio de Babilonia y los castiga, y entonces esto ocurrió, curioso, después de 70 años. Así que cuando vosotros leéis en las crónicas de estos imperios y de estos gobiernos, y leéis que en el año 605 a.C., todavía faltaban 600 años para que viniera Cristo, Nabucodonosor está en su pleno apogeo de conquistas y de dominio, y que cuando van pasando los años, y pasan 70 años, resulta que ahora Ciro ha cambiado todas las tornas con una política nueva, pero esto ya estaba dicho, 70 años antes. Veréis, a la Iglesia no nos pueden acusar de manejar la historia. Lo único que pueden decir es que tenemos profecías que se cumplen. No podemos cambiar ni podemos leerlo a nuestro capricho, sino que gracias a las profecías podemos recordar que el Señor ya lo tenía anunciado. Se ríen ahora de nosotros porque decimos que ha de ocurrir grandes cosas en el futuro. Ya, cuando ocurran, podremos decir estaba escrito. Como cuando nosotros hablamos acerca de Cristo, de Jesús, y nos dicen que Jesús es algo inventado, al menos en parte, no pueden destruir la figura de Jesús, quizás se atreven a negar algunos de los acontecimientos, pero nosotros podemos llegar al Antiguo Testamento y decirle, hace 200 años, antes de Cristo, se estaba diciendo en qué aldea iba a venir, o de qué mujer iba a nacer, o de qué manera iba a proclamar el Evangelio, o por qué cantidad de monedas lo iban a traicionar, o de qué manera iba a morir en la cruz, o de qué manera iba a resucitar. Todo estaba escrito. Porque la gran ventaja que tiene el pueblo de Dios es que tenemos la palabra, la promesa, la profecía dada por Dios. Y podemos volver una y otra vez a ver lo que está escrito. Así que un hombre quizá como Daniel, o como Esdras y Nehemías en su tiempo, estaban escuchando, no nos está diciendo por aquí Daniel, no nos está diciendo por aquí tal profeta, como nos puede decir Zacarías, que ya se están cumpliendo los 70 años porque coincide con esta fecha y que por tanto ahora
¿No es esta decisión de Ciro el cumplimiento de aquella promesa que se hizo en el pasado por el profeta? Así que nos alegramos de que los cumplimientos o circunstancias de la historia son los planes decididos de antemano de parte de nuestro Dios. Hoy, tú y yo tenemos hermosas promesas. Y si se cumplieron las promesas de Jeremías, las profecías de Jeremías, y tantas otras que vemos en el Antiguo Testamento, ¿por qué no se van a cumplir las promesas que tenemos ahora? En el mundo nos dice tendréis aflicción. Claro que sí. Pero hay una promesa. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Os dirán que se retrasa la venida y que aquí no hay cambios acerca de la venida del Señor. No os preocupéis, porque yo he dicho que volveré de la misma forma que me marché y volveré. Así que nosotros no miramos a aquello que ha de ocurrir o cómo ocurren las cosas a nuestro alrededor, sino que nosotros miramos las promesas que la Escritura o nuestro Dios, el Señor, nos ha dicho. Nuestra confianza está en que a su tiempo Dios obrará de la manera que Él ha dicho. ¿No ha dicho la Escritura y nos dice la Escritura que Cristo vendrá? Nuestros ojos no estarán en la duda de lo que nos muestra el mundo, sino en la confianza, ojos dispuestos a ver cómo el Señor rompe los cielos. Vais a los cementerios y no veis sino polvo y gusanos en las tumbas. Es terrible. Y la gente nos dice que el que muere desaparece. Y nosotros decimos, eso es lo que parece. Pero la Escritura dice que los creyentes resucitarán cuando venga el Señor Jesucristo. Así que no importa si tú estás bajo una tumba, comido por gusanos, o estás en lo más profundo de los mares, o has sido consumido por el fuego, hay una promesa que se cumple de que habrá resurrección de muertos. Lo que nos dicen es que este es el mundo que nosotros tenemos y después de esto no hay nada. Y nosotros tenemos la promesa de que un día tú y yo, si somos creyentes, estaremos en el reino de los cielos, porque es una promesa. No confiamos en los hechos cumplidos, confiamos en las promesas hechas por aquel que puede cumplir sus promesas y que lo ha demostrado. Así que vosotros buscar esta promesa como la de los 70 años, buscar la promesa de la resurrección, buscar la promesa de la protección, buscar las promesas de la presencia del Señor en vuestras vidas, buscar las promesas de que hay un cielo para aquellos que confían en el Señor Jesucristo, porque no dependemos de lo que los hombres dicen y no dependemos de lo que la historia aquí nos muestra, sino el cumplimiento de la palabra del Señor, que es firme y segura, porque no habrá nada ni nadie que pueda hacer que pase ni una sola letra de lo que el Señor ha dicho. Así que en tercer lugar, nosotros vemos aquí, como nos dice este pasaje, que el espíritu de Ciro se despierta. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro. Ciro, el rey vasallo, que ha conquistado todo el imperio de Babilonia e incluso lo va a hacer más amplio. En su palacio, cómodamente, tomando decisiones, firmando decretos, mandando a sus criados y a sus escribas todas las decisiones, tomando a sus gobernantes y a sus jefes militares para que hagan y cumplan sus planes, aplicando sus decisiones en su soberana voluntad, siguiendo su política y su estrategia que él ha establecido. Pero es Dios, nos dice aquí Esdras, quien despierta el espíritu de Ciro, quien mueve su mano. Sin darse cuenta, Ciro está cumpliendo la voluntad de Dios anunciada y prometida de antemano en las Escrituras, aun cuando él no crea. Y si leéis en Isaías 45, por ejemplo, en versículo 5, nos dice que Ciro era un incrédulo.
Pero he aquí que está haciendo la voluntad de Dios como un instrumento y un siervo de Dios. No puedo dejar de citar lo que dice Matthew Henry en su comentario. Ciro no conoce a Dios, ni quiere servirle, pero Dios sí conoce a Ciro y cómo servirse de él. Y esto es lo fantástico de la lectura que nos hace Esdras y la escritura de los acontecimientos. En cualquier momento, en cualquier instante, Dios puede despertar, Dios puede hacer, puede mover la mente, la voluntad, el carácter, las circunstancias de las personas para que ellos hagan sin darse cuenta cuáles fueron sus planes establecidos en el pasado. No estáis en las manos de los reyes, no estáis en las manos de hombres y mujeres en su poder, no estáis en las manos de los descubrimientos del ser humano. Estáis en las manos de aquel que puede despertar y puede cambiar en un solo instante el giro de todas las cosas para cumplir su voluntad. Lo que nos está diciendo es que ese rey sentado en su mesa tomando decisiones es un mero instrumento en el Dios soberano que nosotros decimos creer. Así que lo que hoy alguien esté tomando decisiones es bajo el permiso y voluntad de nuestro Dios gobernante. Te asustarás con razón si pones tus ojos en ese gobernante, pero tendrás una plena y total confianza si en lugar de eso pones tus ojos en aquel que maneja los hilos y escribe su plan a su manera. Pero vayamos al cuarto punto en esta mañana. El rey Ciro escribe su carta, su decreto, y dice así ha dicho, versículo 2, Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos. Recordar que esto está escrito en la interpretación que hace Esdras o el manejo del lenguaje que Ciro, para su propio uso, está haciendo. No quiere decir que esta carta era de un rey convertido, sino un rey que se aprovecha de una política circunstancial. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me lo ha dado a mí, aun cuando yo no creo en él. Ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este mandato es crucial que lo entendáis, que lo entendamos todos, porque es lo que va a mover gran parte del libro de Esdras y de Nehemías. Lo que se firma en aquel decreto está cumpliendo bajo ese despertar del espíritu de Ciro, es que el pueblo de Israel va a volver a Jerusalén a hacer casa a Dios. El propósito principal de la vuelta del pueblo de Israel no eran ellos mismos, sino lo que iban a hacer en aquel lugar. No iban a volver a Jerusalén para hacer su vida, sino para construir el templo. Esto es lo que llamamos nosotros un pueblo con propósito. A lo largo del libro y de los profetas, vosotros podréis leer cómo el pueblo de Israel se olvida de este propósito. Se escribe por los profetas, por ejemplo, ¿qué es lo que os está pasando? La casa de Dios está sin hacer y vosotros moráis en casas artesonadas. Habéis vuelto al pueblo de Israel para buscar lujos y aprovecharos de las circunstancias cuando no estáis cumpliendo la tarea. Así que los profetas, y luego también, además, Esdras y Nehemías y los demás líderes, como Zorobabel o Josué, que están tratando con el pueblo de Israel, es que fácilmente el pueblo de Israel se estaba olvidando del propósito principal por el cual volvían a Jerusalén, hacer la casa de Dios. ¿No creéis que esto es lo que nos está ocurriendo a nosotros? Y que de aquí tenemos que aprender nuestro propio lugar y propósito como pueblo de Israel.
Fijaros lo que está ocurriendo. Por fin nos viene un respiro, dicen los que están en el exilio. Ahora podemos volver a la tierra. Y allí volveremos a tener nuestras viñas y nuestras higueras y nuestro ganado y vivir en paz. Y levantaremos nuestro templo y tendremos nuestros rituales y volveremos al pasado y tendremos una vida de prosperidad y de comodidad. No, os estáis equivocando de propósito, pueblo de Judá, de Israel. Vuestra vuelta no es vuestra comodidad, no es vuestro bienestar en primer lugar, vuestra vuelta es levantar la casa de Dios. Así que también algunos de vosotros podéis llegar a este lugar y os habéis acercado a las Escrituras pensando a ver si las Escrituras y este Cristo que se anuncia me mejora un poco la vida. A ver si acabo con esta esclavitud o con estas injusticias o con estas necesidades tan terribles que me asedian. Tengo un montón de preocupaciones, estoy viviendo en este exilio, estoy viviendo en este desierto, estoy viviendo en este infierno. A ver si el cristianismo, los evangélicos o la iglesia o Cristo me pueden aliviar un poco y hacerme la vida más cómoda. ¿Habéis pensado quizá algunos de vosotros que acercarse a la Escritura y acercarse a Cristo sois vosotros los protagonistas, el principio y el fin? Y os estáis equivocando. La Iglesia no es para que se centre en sí misma. La Iglesia tiene un propósito y cada uno de vosotros tiene un propósito concreto y específico que nos lo trata el Evangelio y que nos lo tratan las cartas de los apóstoles, todo el Nuevo Testamento, el reino. La presencia de Dios en medio de nosotros, la gloria de su nombre y la adoración. La casa de la que está hablando aquí, la casa de Yahvé, la casa de Dios, es el templo. Pero el templo que había levantado Salomón con toda su grandeza y había sido destruido completamente, el templo no era el fin en sí mismo, sino que era la imagen del templo que había de venir aún más glorioso. Los sacrificios que se harían en el altar del templo no era el fin en sí mismo, sino que el símbolo del gran sacrificio que se anunciaba y se esperaba, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Así que todo lo que estaba ocurriendo ahora en ese acontecimiento de volver a levantar la casa de Dios, el templo, lo que está anunciando es nuestro propósito igual hoy en medio de esta generación que nos ha tocado vivir. Tú y yo tenemos un propósito. No es el propósito principal que tengas una vida más cómoda. No es el propósito central que tú seas feliz con los tuyos. No es el propósito tener una buena cuenta en el banco y una buena salud. Estas cosas pueden venir. El que tiene el reino de los cielos, todas las demás cosas le podrán ser añadidas. Pero no es el principal asunto. El Señor, nuestro Dios, te ha llamado a ti de las cenizas y el polvo y la contaminación espiritual en la que has estado viviendo, te ha llamado no para que tengas una vida mejor aquí, sino para que le sirvas. Y seas instrumento para levantar su casa, el templo. La Escritura en el Nuevo Testamento nos dice que el reino que queremos establecer en este mundo lo hace el Rey, y el Rey es Cristo. Id, Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, id por todo el mundo y predicad este Evangelio, anunciad esta buena noticia. Esta es nuestra tarea. Tú has sido llamado no para que digas ahora qué bien estoy en mi casa, qué libertad disfruto, qué buenas cosas en este país. ¿Qué vamos a decir de nuestros propios hermanos que están sufriendo persecución en otros lugares del mundo? ¿Creéis que la fe, creéis que el Evangelio y la conversión les ha traído una vida cómoda? ¿Cuántos hermanos están muriendo en las cunetas o encerrados en jaulas de metal por causa de su fe? Nosotros no estamos diciendo volvamos a Jerusalén para tener mejor vida, no, volvamos a Jerusalén a edificar casa a nuestro Dios. Así que vosotros, cuando venís aquí, no estáis buscando un bienestar para vosotros en primer lugar, sino la gloria del Señor.
Pero si tenéis este propósito y lo centráis en vuestra vida y lo hacéis lo más importante de todos los acontecimientos, el Señor estará con vosotros y os va a bendecir. Pero es muy fácil olvidarse. ¿Cuántas veces en mi propia experiencia y seguramente en las tuyas has visto de creyentes, personas, pecadores que han venido del desastre de sus vidas espirituales y han encontrado el perdón y la gracia de parte de nuestro Dios, y qué fácil se olvida cuando se vuelven cómodos? Qué fácil se olvida el gran propósito que cada uno de nosotros debe de tener. El Señor me ha dado una familia extraordinaria, así que mi tiempo y mi esfuerzo es por la familia. El Señor ha sido generoso conmigo y me ha dado una casa hermosa donde vivir, así que mi propósito principal es mantener mi hogar y pagar las facturas. El Señor ha querido darme inteligencia, darme salud, darme hermosura y a disfrutar de estos bienes que el Señor me ha dado. Te estás olvidando del propósito principal. Tu casa y tu familia es para la gloria del Señor. Tu trabajo, tus actividades, tu salud, tu ser entero como creyente es para la gloria del Señor. Ha sido sacado del mundo y traído a este lugar que es el reino del Señor para servirle a Él y levantar su casa y establecer su reino, proclamar su nombre y darle gloria. Y si pierdes este objetivo, has perdido el sentido de tu vuelta a casa. Si hay algo que nos enseña importante, esta historia, y nos va a ir enseñando, es que nuestro Señor está en el centro. Él no olvida sus planes, ha tenido misericordia, tiene un plan para su pueblo, quiere levantar casa de adoración a su nombre, y esto lo está haciendo contigo y conmigo en esta ciudad y en este momento. Te ha llamado de los diferentes lugares, ha dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Cargar con mi yugo, porque mi yugo es ligero y fácil de llevar mi carga. Venir a mí, refugiaros en mí, salir de donde estáis, dejar estas cosas del mundo, apartaros de todo mal y venir, ¿para qué? Para darme a mí toda la gloria en lo que hacéis y en lo que sentís, en lo que coméis y en lo que bebéis y en lo que vestís. Porque si tenéis este principio delante de vosotros todo el día, podréis ver que el Señor estará a vuestro lado. Que el Señor lo haga aquí y ahora, en medio de nosotros, como iglesia, como individuos, en nuestras familias. Amén.